Crecí en el mismo hogar que mi hermana Lucía, pero sentía como si habitáramos universos completamente diferentes. Desde que éramos niñas en nuestro pequeño piso en Valencia, mis padres medían mi valor comparándome con ella, y yo nunca parecía estar a su altura. Lucía, con su cabello oscuro perfectamente peinado y sus notas impecables, era la hija que mis padres presumían en las reuniones familiares. Yo era la sombra, la que se sentaba en silencio mientras todos alababan sus logros. Recuerdo claramente aquellas tardes de domingo en casa de la abuela Carmen, cuando toda la familia se reunía alrededor de la gran mesa de roble. Mi padre, Manuel, alzaba su copa de vino Rioja y brindaba por el último premio que Lucía había ganado en el instituto. Es igualita a su madre, tiene la inteligencia de los Martínez, decía, mientras mi madre asentía con orgullo. Yo permanecía sentada, jugando con las aceitunas en mi plato, invisible. Cuando ambas decidimos solicitar plaza en la Universidad Complutense de Madrid, supe en mi corazón que era un error pensar que me tratarían como su igual. Sin embargo, apliqué de todos modos, aferrándome a una frágil esperanza de que quizás, solo quizás, la graduación finalmente me haría ganar su respeto. Lucía quería estudiar medicina, siguiendo los pasos de nuestro padre. Yo elegí literatura española, algo que mi padre consideraba un pasatiempo, no una carrera. El día que llegaron las cartas de aceptación fue como muchos otros en nuestra casa. La de Lucía vino con una celebración, una cena especial en el mesón de Enrique, el restaurante más caro del barrio. La mía llegó 3 días después, y cuando la abrí en la cocina, nadie levantó la mirada de sus platos. Cuando tímidamente mencioné que también había sido aceptada, mi madre murmuró un «qué bien», sin entusiasmo, antes de preguntar a Lucía sobre los libros que necesitaría para su primer semestre. Esa noche, mientras lavaba los platos, reuní el valor para preguntar a mis padres si podrían ayudarme, aunque fuera un poco, con la matrícula universitaria. Mi padre estaba sentado en el sofá, revisando algo en su móvil. No se molestó en levantar la mirada cuando dijo: «Deberías estar agradecida de que paguemos todo lo de Lucía. Ella lo merece». Su voz tenía ese tono final que usaba cuando no quería seguir discutiendo. Mi madre, que estaba ordenando la alacena, añadió algo que me dolió aún más. «Eres una oportunista, Sara, siempre intentando aprovechar la estela de tu hermana». Esas palabras me siguieron durante meses, entrando conmigo en cada aula y acompañándome en cada noche de insomnio. No tenía otra opción que buscar soluciones. Conseguí 2 trabajos a tiempo parcial mientras estudiaba a tiempo completo. Por las mañanas, antes de clases, trabajaba en la cafetería La Madrileña cerca del campus, sirviendo cafés y tostadas a estudiantes adormilados como yo. Por las tardes, 3 días a la semana, cuidaba a los hijos de la señora Rosales, una profesora de la Facultad de Ciencias que me pagaba lo suficiente para comprar mis libros usados. Aprendí a estirar cada euro, a ocultar la vergüenza de nunca poder permitirme las cosas que mis compañeros de clase daban por sentado. Mientras ellos salían a tapear por Malasaña los viernes por la noche, yo contaba monedas para el billete de metro. Cuando organizaban viajes de fin de semana a Toledo o Segovia, inventaba excusas sobre trabajos pendientes o compromisos familiares. Y a través de todo esto, mantuve la vergüenza para mí misma, sin contarle a nadie lo desesperadamente que quería que mis padres me miraran de la forma en que miraban a Lucía. Cada vez que volvía a casa para Navidad o Semana Santa, era lo mismo. Las preguntas siempre eran para ella. ¿Cómo iban sus prácticas en el hospital? Si había conocido a algún médico interesante. ¿Cuándo pensaba especializarse? A mí me preguntaban si estaba comiendo bien, como si mi mayor logro fuera simplemente mantenerme con vida. En mi 2º año, mi tía Pilar, la hermana de mi madre, me invitó a cenar a su casa en Chamberí. Era la única que parecía ver más allá de la sombra de Lucía. Mientras tomábamos café en su pequeño balcón lleno de geranios, me preguntó por mis estudios. Le conté sobre mi profesor de literatura del Siglo de Oro, don Alejandro, que había elogiado mi ensayo sobre Lope de Vega. Fue la primera vez que alguien de mi familia mostró un interés genuino en mi vida académica. ¿Sabes por qué tu madre es así contigo?, me preguntó Pilar, encendiendo un cigarrillo. Porque le recuerdas demasiado a ella misma antes de conocer a tu padre, antes de convertirse en la esposa perfecta del doctor Martínez. Esa noche, mientras regresaba en metro a mi habitación alquilada en Lavapiés,
pensé en las palabras de mi tía. Quizás el problema nunca había sido que yo no fuera suficiente. Quizás era que les recordaba demasiado a una versión de ellos mismos que preferían olvidar. Los fines de semana, cuando la mayoría de estudiantes descansaban o socializaban, yo me encerraba en la biblioteca de la facultad. Entre aquellos estantes llenos de obras de Cervantes, García Lorca y Carmen Martín Gaite, encontré un refugio. Los libros no me juzgaban, no me comparaban con nadie. En sus páginas descubrí voces que resonaban con la mía, personajes que luchaban por ser vistos, por ser valorados por quienes realmente eran. Poco a poco, mi nombre empezó a ser reconocido entre los profesores del departamento. Mis ensayos eran seleccionados como ejemplos para otros estudiantes. La profesora Méndez, una mujer severa que rara vez elogiaba a alguien, me pidió que fuera su asistente en un proyecto de investigación sobre escritoras olvidadas del siglo XIX. Pero cada pequeño triunfo venía acompañado de una voz interior que sonaba sospechosamente como la de mi padre. No es medicina, no salvarás vidas, no es importante. Intentaba acallar esa voz, recordándome que la literatura también salvaba, de maneras diferentes pero igualmente profundas. Mientras tanto, Lucía brillaba en su carrera. Cada vez que hablábamos por teléfono, me contaba sobre sus prácticas en el hospital clínico, sobre pacientes agradecidos y médicos impresionados con su dedicación. Yo escuchaba, feliz por ella, pero incapaz de no sentir aquella familiar punzada de envidia. No porque deseara su vida, sino porque deseaba su seguridad, la certeza de saber que lo que hacía era valioso, importante, digno de ser celebrado. Durante la universidad, Lucía y yo compartíamos un pequeño apartamento en Moncloa, no muy lejos del campus. Era un tercer piso sin ascensor en un edificio antiguo, con techos altos y suelos de madera que crujían con cada paso. Nuestra casera, doña Remedios, una viuda de 70 años que vivía en el primero, nos había alquilado el piso porque conocía a nuestros padres de Valencia. «Cuida de tu hermana», le había dicho a Lucía el día que firmamos el contrato, como si yo fuera una niña incapaz de valerse por sí misma. El apartamento tenía una sala común que hacía las veces de cocina y comedor, un baño pequeño con una ducha que nunca tenía suficiente agua caliente y un dormitorio que compartíamos. Mientras Lucía decoraba su lado de la habitación con fotografías enmarcadas y ropa de cama cara que nuestros padres le habían comprado, yo dormía en un colchón delgado que había arrastrado desde el rastro, cubierto con sábanas descoloridas de segunda mano. Cada mes, cuando llegaba el momento de pagar el alquiler, Lucía sacaba el sobre con el dinero que nuestros padres le enviaban puntualmente. Yo reunía mi parte trabajando horas extras en la cafetería La Madrileña y dando clases particulares de literatura a estudiantes de bachillerato. A veces, cuando el dinero no alcanzaba, tenía que pedirle prestado a mi amiga Marta, prometiéndole devolverlo con mi próxima paga. Lucía nunca presumía de su situación económica, pero tampoco me defendía cuando nuestros padres llamaban y preguntaban por ella sin siquiera mencionar mi nombre. En ese silencio cómplice, entendí cuál era mi lugar en la familia Martínez García. Las mañanas eran un baile cuidadosamente coreografiado para evitar chocar en el pequeño espacio. Lucía se levantaba temprano. Pasaba exactamente 8 minutos en la ducha. Yo los contaba desde mi cama. Y luego preparaba café para ambas. Era su pequeño gesto de amabilidad, quizás el único. Para cuando yo salía de la ducha, ella ya estaba vestida con su bata blanca impecable, repasando apuntes de anatomía en la mesa de la cocina. «Te he dejado café», decía sin levantar la mirada de sus libros. «Gracias», respondía yo, sabiendo que esas breves interacciones constituían la mayor parte de nuestra comunicación diaria. Nuestros horarios rara vez coincidían. Yo salía temprano hacia la cafetería, donde trabajaba desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Después corría a mis clases en la Facultad de Filología, un edificio antiguo con paredes de piedra que en invierno parecían absorber el frío de Madrid y devolverlo multiplicado. Por las tardes, mientras Lucía hacía prácticas en el hospital, yo me refugiaba en la biblioteca o daba clases particulares en pisos de familias acomodadas del barrio de Salamanca. Había noches en que llegaba a casa después de cerrar mi turno en la cafetería, con los pies hinchados y la ropa oliendo a café quemado y churros. Abría la puerta intentando no hacer ruido, consciente de que Lucía ya estaría dormida. Su lado de la habitación siempre estaba inmaculado, sus libros de texto organizados meticulosamente, su bata colgada detrás de la puerta,
el recibo de su matrícula guardado en una carpeta que nunca tenía que mirar 2 veces. Me tumbaba en mi colchón, demasiado agotada para cambiarme, intentando ignorar el miedo constante de que nunca escaparía de esta versión de mí misma, la que ellos decían que no merecía nada. Una noche de noviembre, mientras llovía con fuerza sobre Madrid, llegué empapada al apartamento. Había olvidado mi paraguas y tuve que caminar desde la parada de metro hasta casa bajo el aguacero. Para mi sorpresa, Lucía estaba despierta, sentada en la pequeña mesa de la cocina con una botella de vino tinto abierta y 2 vasos. «Es mi cumpleaños», dijo cuando me vio entrar. No era una invitación ni un reproche, simplemente una constatación de un hecho que yo había olvidado por completo. Me senté frente a ella, avergonzada por mi olvido, pero agradecida por el vino que me ofreció. Por un momento, mientras el calor del alcohol se extendía por mi garganta, sentí que las barreras entre nosotras se disolvían ligeramente. «Papá y mamá han llamado», comentó Lucía después de un largo silencio. «Les he dicho que estabas trabajando. ¿Preguntaron por mí?». No pude evitar preguntar, odiándome al instante por la esperanza que se filtraba en mi voz. «No exactamente», respondió ella, mirando su vaso. «Pero les conté sobre tu trabajo con la profesora Méndez. Les dije que estaba impresionada contigo». No supe qué responder. Era la primera vez que Lucía reconocía alguno de mis logros, y más sorprendente aún, que intentara destacarlos ante nuestros padres. «No creo que les importara», dije finalmente, incapaz de contener la amargura. «Probablemente no», concedió ella con una honestidad que me desarmó. «Pero a mí sí. Esa noche, por primera vez en años, hablamos realmente. No como la hija perfecta y la decepción, sino como 2 hermanas atrapadas en los roles que nuestros padres habían diseñado para nosotras. Lucía me confesó que a veces envidiaba mi libertad, mi capacidad para elegir mi propio camino sin el peso de las expectativas familiares. «Nunca quise estudiar medicina», me dijo cuando la botella estaba casi vacía. «Quería ser arqueóloga, viajar, descubrir ciudades antiguas, desenterrar historias olvidadas». «¿Por qué no lo hiciste?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Porque no podía decepcionar a papá. Él siempre soñó con tener a alguien que continuara su legado en el hospital». Nos quedamos en silencio, contemplando la lluvia que golpeaba contra las ventanas. En ese momento entendí que, a su manera, Lucía también estaba atrapada. Pero esa breve conexión no cambió nuestra dinámica diaria. A la mañana siguiente, volvimos a nuestras rutinas, a nuestros silencios cuidadosamente cultivados. Ella regresó a sus libros de medicina, y yo a mis trabajos y mis estudios. No dejé que la indiferencia de mis padres me rompiera, aunque hubo días en que el peso de su desprecio parecía imposible de soportar. Estudié más duro de lo que creía posible, motivada por algo más potente que el resentimiento. Era una determinación nacida de la necesidad de demostrarme a mí misma que valía la pena, que mis sueños tenían valor, aunque nadie más lo viera. Los profesores comenzaron a notar mi dedicación. La profesora Méndez me recomendó para una beca de investigación en el departamento. El profesor Álvarez me pidió que presentara un trabajo en un congreso de estudiantes, pequeños triunfos que guardaba como tesoros, aunque no tuviera con quién compartirlos. En el 3er año, conseguí un trabajo mejor como asistente editorial en una pequeña editorial de poesía en Lavapiés. El sueldo era apenas superior al de la cafetería, pero por primera vez estaba haciendo algo relacionado con mi carrera, algo que amaba. Mi jefe, Ernesto, un hombre de 60 años con el pelo blanco siempre despeinado y gafas perpetuamente torcidas, valoraba mi opinión sobre los manuscritos que llegaban. «Tienes buen ojo, Sara», me decía, y esas palabras significaban más que todos los elogios que mis padres nunca me dieron. Durante ese tiempo, apenas veía a Lucía. Ella pasaba la mayor parte de sus días en el hospital, haciendo guardias interminables y estudiando para exámenes que parecían no tener fin. Las pocas veces que coincidíamos en el apartamento, intercambiábamos información práctica, el recibo de la luz que había que pagar, la visita programada de doña Remedios para revisar una gotera, la lavadora que hacía un ruido extraño. Hubo un día, sin embargo, en que la encontré llorando en la habitación. Estaba sentada en su cama perfectamente hecha, con un libro de patología abierto sobre las piernas y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No me vio entrar, y por un momento consideré retirarme discretamente,
darle la privacidad que siempre manteníamos entre nosotras. Pero algo me detuvo. Quizás fue el recuerdo de aquella noche de lluvia y confesiones, o tal vez simplemente el instinto de hermana que, a pesar de todo, nunca había desaparecido completamente. «¿Qué pasa?», pregunté, sentándome junto a ella en la cama. Lucía intentó secarse las lágrimas rápidamente, como si incluso en ese momento tuviera que mantener la compostura, ser la hija perfecta que nunca mostraba debilidad. «He perdido a un paciente hoy», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Una niña de 8 años. No pude hacer nada». La abracé entonces, sin pensarlo, y para mi sorpresa, ella se apoyó en mí, dejando que sus sollozos sacudieran su cuerpo. No dijimos nada más. No hacía falta. Por primera vez desde que éramos niñas, estábamos simplemente ahí la una para la otra, sin el peso de las comparaciones, sin la sombra de nuestros padres entre nosotras. A medida que el día de la graduación se acercaba, la excitación de Lucía crecía visiblemente. El último semestre había sido particularmente intenso para ambas. Ella finalizando sus prácticas en el Hospital Clínico San Carlos, y yo completando mi tesis sobre la representación de la mujer en la obra de María de Sayas, una escritora del siglo de oro injustamente olvidada en los programas académicos. Las paredes delgadas de nuestro apartamento en Moncloa dejaban filtrar las conversaciones de Lucía con nuestros padres, que la llamaban cada noche para discutir planes de viaje y qué le regalarían para marcar la ocasión. «Estamos pensando en un viaje a Nueva York», escuché decir a mi madre una noche, mientras yo corregía galeradas en la mesa de la cocina. «Tu padre ha conseguido entradas para un musical en Broadway. A mí nunca me llamaban». Las pocas veces que yo telefoneaba a casa, la conversación era breve y práctica. «Sí, vendremos para la graduación», había dicho mi madre cuando les informé de la fecha. «Ya tenemos reservado el hotel». No preguntó cómo me sentía, si estaba nerviosa o emocionada, si necesitaba algo para ese día. Cuando intentaba mencionar mis propios planes o logros, desestimaban mis palabras como si no hubiera hablado en absoluto. Era como si mis éxitos existieran en una realidad paralela que se negaban a reconocer. Una tarde de mayo, mientras el sol madrileño calentaba las calles empedradas y los estudiantes llenaban las terrazas celebrando el final de los exámenes, recibí un correo de la secretaría de la facultad. Lo abrí distraídamente, esperando algún aviso rutinario sobre la recogida de togas o el ensayo de la ceremonia. En cambio, encontré una notificación que me dejó sin aliento. Había sido seleccionada para recibir el premio extraordinario de fin de carrera, el mayor reconocimiento académico que otorgaba la universidad. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. Según el correo, mi expediente académico había sido el más destacado de mi promoción, y la calidad de mi tesis había impresionado al tribunal hasta el punto de recomendarla para publicación. La ceremonia de entrega del premio tendría lugar justo antes de la graduación general, en un acto presidido por el rector. Mi primer impulso fue llamar a mis padres. Descolgué el teléfono y marqué el número familiar, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Respondió mi padre, su voz distraída como siempre que era yo quien llamaba. «Papá, tengo una noticia», dije, intentando controlar el temblor en mi voz. «¿Qué pasa, Sara?» «Estamos a punto de salir a cenar con los Rodríguez», respondió, su impaciencia apenas disimulada. «Me han concedido el premio extraordinario de fin de carrera», solté de golpe. «Es el reconocimiento más importante que da la universidad. Habrá una ceremonia especial y todo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan largo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. «Eso está bien», dijo finalmente, con el mismo tono que habría usado para comentar el tiempo. «Se lo diré a tu madre. Tenemos que irnos ahora». Y colgó, sin una felicitación, sin una palabra de orgullo. Me quedé con el teléfono en la mano, las lágrimas comenzando a formarse en mis ojos. No sé qué había esperado. Quizás, después de todos estos años, todavía albergaba la esperanza infantil de que algún día me mirarían con el mismo orgullo con que miraban a Lucía. Cuando mi hermana llegó esa noche, agotada después de una guardia de 16 horas, no le mencioné el premio. ¿Para qué? Solo serviría para crear más tensión entre nosotras, justo cuando habíamos comenzado a construir algo parecido a una relación de hermanas real. Los días siguientes pasaron en un borrón de preparativos. A pesar de todo,
Ahorré lo suficiente para comprarme un vestido modesto en el Corte Inglés durante las rebajas y para pagar mi propia toga y birrete. Mi nombre estaba impreso en el programa de la ceremonia junto al de Lucía, prueba tangible de que me había ganado este momento sin la ayuda de nadie. Debería haber sido suficiente para sentirme orgullosa, pero una parte de mí seguía temiendo ver a mis padres en el público, buscando en el escenario solo el rostro de ella. Una semana antes de la graduación, Marta, mi amiga del departamento de literatura, me invitó a tomar algo en la Latina. Sentadas en la terraza del bar Melos, con 2 cañas y un plato de patatas bravas entre nosotras, finalmente le conté sobre el premio y la reacción de mis padres. «Son unos capullos», dijo Marta con la franqueza que la caracterizaba. «Perdona que te lo diga así, pero es la verdad. No te merecen, Sara». «Son mis padres», respondí, aunque sus palabras no me ofendieron. Era algo que yo misma había pensado muchas veces. «Ser padres no les da derecho a tratarte como te tratan», insistió ella, sus ojos negros brillando con indignación. «Deberías estar orgullosa de ti misma, aunque ellos no lo estén. Has conseguido esto a pesar de ellos, no gracias a ellos». Esa noche, mientras caminaba de regreso al apartamento por las calles aún animadas a pesar de la hora, las palabras de Marta resonaban en mi cabeza. Tenía razón. Todo lo que había logrado, lo había hecho sola. Había trabajado más duro que cualquiera. Había luchado contra las dudas y el desprecio, y había salido victoriosa. Nadie podía quitarme eso, ni siquiera mis padres. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una especie de paz, una aceptación de quién era y de lo que había conseguido. Ya no necesitaba su aprobación para saber que valía la pena. Cuando llegué al apartamento, Lucía estaba en la cocina, preparándose un sándwich. Me miró con curiosidad. «Has estado llorando», afirmó, no como una pregunta, sino como una observación médica. «Un poco», admití, sin dar más explicaciones. Lucía asintió, como si entendiera. Quizás lo hacía. Después de todo, a pesar de nuestras diferentes experiencias con nuestros padres, ella los conocía tan bien como yo. «Me han dicho que vas a recibir un premio especial en la graduación», dijo después de un momento, volviendo a su sándwich. «La secretaria Lourdes me lo comentó hoy cuando fui a recoger mi toga». Me tensé, esperando algún comentario resentido o condescendiente. En cambio, Lucía levantó la mirada y sonrió, una sonrisa genuina que rara vez dirigía hacia mí. «Estoy orgullosa de ti, Sara», dijo simplemente. «Siempre he sabido que eras la inteligente de las dos». Esas palabras tan inesperadas me dejaron sin habla. Lucía aprovechó mi silencio para continuar. «He intentado decírselo a papá y mamá, pero ya sabes cómo son. Tienen sus ideas fijas sobre lo que es importante y lo que no. Pero eso no significa que tengan razón». Nos quedamos en silencio un momento. Un silencio cómodo por una vez, no cargado de tensiones no expresadas o comparaciones tácitas. «¿Quieres la mitad de mi sándwich?», ofreció Lucía finalmente, extendiendo el plato hacia mí. «Es de jamón serrano, el bueno que compré en el mercado de San Miguel». Acepté, y por primera vez en años, comimos juntas en nuestra pequeña cocina, hablando de cosas triviales. El calor que hacía en Madrid en esta época del año, el ruido que hacían los vecinos de arriba, la película española que acababan de estrenar y que ambas queríamos ver. La mañana de la ceremonia, me desperté antes del amanecer, cuando las calles de Madrid aún estaban silenciosas y oscuras. Me vestí sola, un sencillo vestido azul marino que había elegido por su sobriedad. Mis manos temblaban mientras me recogía el pelo, imaginando cómo mirarían a Lucía con lágrimas en los ojos mientras fingían que yo era invisible. Respiré hondo, y me recordé a mí misma que no estaba allí por ellos. Lucía se despertó poco después. La oí moverse en su cama, prepararse con la eficiencia que caracterizaba todos sus movimientos. Cuando salió del baño, ya vestida con un elegante vestido color crema que nuestros padres le habían regalado, me miró con una expresión extraña. «¿Lista?», preguntó, y por primera vez percibí en su voz un nerviosismo que no era habitual en ella. «Eso creo», respondí, intentando sonreír. «Vas a brillar», dijo Lucía con una convicción que me sorprendió. «Y si papá y mamá no lo ven, es su problema, no el tuyo». Caminamos juntas hasta la parada de metro más cercana, nuestras togas dobladas cuidadosamente en bolsas de plástico. El día prometía ser caluroso, uno de esos días de junio en Madrid,
en que el asfalto parece desprender oleadas de calor, pero por alguna razón me sentía extrañamente fresca, como si una brisa invisible me envolviera, protegiéndome del calor y de lo que estaba por venir. El paraninfo de la Universidad Complutense, con sus techos altos y sus ventanales que dejaban entrar la luz dorada de la mañana madrileña, estaba abarrotado cuando entramos en fila, cientos de graduados con togas idénticas y birretes perfectamente colocados. El murmullo nervioso de las conversaciones llenaba el espacio, mezclándose con las notas del cuarteto de cuerda que tocaba desde un rincón. Me habían pedido que llegara 1 hora antes para la ceremonia del premio extraordinario. El vicerrector de estudiantes, un hombre de rostro serio pero amable, me había estrechado la mano con firmeza. «Felicidades, señorita Martínez», me había dicho. Su trabajo sobre María de Zayas ha impresionado enormemente al tribunal. De hecho, la decana ha sugerido que consideremos su publicación en la colección de la universidad. Asentí, intentando que no se notara lo mucho que significaban para mí esas palabras. Era la validación que había buscado durante años, el reconocimiento de que mi pasión por la literatura no era un capricho, como siempre había insinuado mi padre, sino algo valioso y significativo. La ceremonia del premio fue breve pero solemne. Subí al estrado, recibí el diploma de manos del rector, un hombre de pelo cano y gafas de montura gruesa que me felicitó calurosamente, y regresé a mi asiento entre los aplausos corteses del público, compuesto principalmente por profesores y personal administrativo. Mis padres no estaban allí. Llegarían más tarde, justo para la graduación general. Lucía sí había venido. La vi sentada en la última fila, con su toga aún sin poner sobre las rodillas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó el pulgar en un gesto de ánimo que me recordó a cuando éramos niñas, antes de que las expectativas y las comparaciones nos separaran. Después de la ceremonia del premio, nos dirigimos al patio principal, donde se celebraría la graduación. Me uní a los demás estudiantes de filología, buscando mi lugar asignado. A lo lejos, entre la multitud de familiares que ya ocupaban las sillas dispuestas en ordenadas filas, distinguí a mis padres. Mi madre llevaba un traje de chaqueta color crema, que solo usaba en ocasiones especiales. Mi padre, su eterna corbata de seda azul marino, la que consideraba apropiada para eventos importantes. No me vieron. Sus ojos recorrían la multitud de togas negras, buscando sin duda a Lucía entre los estudiantes de medicina. Me senté en mi lugar asignado, extrañamente tranquila. Durante años había temido este momento, imaginando que me sentiría devastada al comprobar, una vez más, que para ellos yo era invisible. Pero ahora, con el diploma del premio extraordinario cuidadosamente guardado en la carpeta que descansaba sobre mis rodillas, sentía algo cercano a la paz. Había construido este momento con mis propias manos, y nadie podía arrebatármelo. El acto comenzó con el discurso del rector, que habló sobre el futuro que nos esperaba, sobre la responsabilidad que teníamos como nuevos licenciados, sobre cómo la Universidad Complutense había formado a generaciones de intelectuales y profesionales que habían cambiado España. Sus palabras flotaban a mi alrededor, sin realmente penetrar en mi conciencia. Mi mente estaba en otro lugar, repasando el camino que me había llevado hasta aquí. Recordé mi primer día en la facultad, lo perdida que me había sentido entre aquellos pasillos de piedra centenaria, cómo había dudado de mi capacidad para sobrevivir en un mundo académico que parecía diseñado para personas con más recursos, con más apoyo, con más confianza que yo. Recordé las noches estudiando bajo la luz mortecina de mi lámpara de escritorio, mientras Lucía dormía al otro lado de la habitación. Recordé los trabajos extenuantes, las clases particulares, las horas en la biblioteca buscando referencias que otros estudiantes conseguían fácilmente porque podían permitirse comprar los libros. Había sido un camino difícil, solitario muchas veces, pero lo había recorrido hasta el final. Y ahora estaba aquí, con un título que nadie podría jamás quitarme y un reconocimiento que ni siquiera mis padres podían desestimar. Cuando comenzaron a llamar a los graduados por orden alfabético, mi cuerpo entró en piloto automático. Me moví con la fila, avanzando lentamente hacia el estrado donde el decano de cada facultad entregaba los diplomas. Escuché cómo llamaban a estudiantes cuyos nombres apenas reconocía, compañeros de clase con los que había compartido aulas durante años pero con quienes rara vez había socializado, demasiado ocupada trabajando para permitirme el lujo de las cervezas después de clase o los viajes de fin de semana.
Cuando llegó el turno de Lucía, el aplauso de nuestra familia se elevó por encima del resto, haciendo eco en la amplia plaza. Vi cómo mi padre se ponía de pie, cómo mi madre se secaba una lágrima furtiva con un pañuelo de encaje. Incluso mi tía Pilar, que nunca había sido especialmente cercana a Lucía, aplaudía con entusiasmo. En ese momento, no sentí envidia ni amargura, solo una extraña desconexión, como si estuviera observando una escena de una película que no me concernía. Mantuve mis ojos fijos al frente mientras esperaba mi turno. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero no de miedo. Por primera vez, sentía algo cercano a la libertad. Cuando finalmente anunciaron mi nombre, Sara Martínez García, di un paso adelante sin mirar hacia el público. El diploma se sentía pesado en mis manos, pero era un peso satisfactorio. Al descender los escalones, capté un vistazo de la fila donde se sentaba mi familia. Mis padres seguían sonriendo a Lucía, que ya había regresado a su asiento, completamente ajenos al hecho de que yo acababa de pasar frente a ellos. Por un instante, sentí una punzada de dolor, un eco de la niña que había sido, siempre anhelando una mirada de aprobación que nunca llegaba, pero la sensación pasó rápidamente, reemplazada por una certeza tranquila. Ya no necesitaba su validación para saber quién era. Regresé a mi asiento, sosteniendo el diploma contra mi pecho como un escudo. A mi alrededor, otros estudiantes sonreían, algunos lloraban. Todos compartían este momento de culminación con la misma intensidad. Me permití, por primera vez en mucho tiempo, sentir plenamente el orgullo de mis logros, sin la sombra de la comparación constante. El resto de la ceremonia transcurrió en un borrón de discursos y aplausos. Cuando finalmente, el rector nos declaró oficialmente licenciados y lanzamos los birretes al aire en la tradicional celebración, me uní al gesto más por protocolo que por verdadera euforia. Mi celebración era más íntima, más contenida, pero no por ello menos significativa. Al terminar el acto, los graduados comenzamos a dispersarnos, buscando a nuestras familias entre la multitud. Vi a Marta siendo abrazada por sus padres, ambos profesores universitarios que siempre habían entendido y apoyado su amor por la literatura. Vi a Carlos, mi compañero de seminario de poesía contemporánea, presentando orgullosamente a su novio a su abuela, una mujer de pueblo que había viajado desde Extremadura para verlo graduarse. Historias de orgullo y celebración que se desarrollaban a mi alrededor como escenas de una obra en la que yo no participaba. Decidí no buscar a mis padres. En cambio, me dirigí hacia la salida lateral del patio, planeando encontrar un rincón tranquilo donde pudiera quitarme la toga y recoger mis pensamientos antes de enfrentarme a la inevitable indiferencia familiar. Fue entonces cuando escuché que alguien llamaba mi nombre. Me giré, esperando ver a Marta o quizás a algún profesor. En cambio, vi a la decana de la Facultad de Filología, la doctora Vega, una mujer de unos 60 años conocida por su rigor académico y su escaso entusiasmo por las formalidades. «Señorita Martínez», dijo, acercándose a mí con pasos rápidos. «Me alegra encontrarla. Quería hablarle sobre su tesis y el premio». La miré, sorprendida no solo por el hecho de que me hubiera buscado específicamente, sino por el tono casi familiar con que me hablaba, como si fuéramos colegas más que profesora y alumna. «Ha sido un trabajo excepcional», continuó, ajustándose las gafas que siempre parecían a punto de resbalar por su nariz aquilina. «De hecho, quería comentarle que hemos recibido una solicitud de la Universidad de Salamanca. Están organizando un congreso sobre escritoras del Siglo de Oro y les gustaría que presentara su investigación». Me quedé sin palabras. La Universidad de Salamanca, una de las más antiguas y prestigiosas de Europa, quería que yo, Sara Martínez, la hija invisible, presentara mi trabajo. Era un reconocimiento que ni en mis sueños más optimistas había imaginado. «Por supuesto, entiendo que quizás tenga otros planes», añadió la decana, interpretando mi silencio como duda. «Pero creo que sería una oportunidad excelente, especialmente para alguien con su potencial académico. Me encantaría», logré responder finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. «Es un honor que hayan considerado mi trabajo». La doctora Vega sonrió, una expresión que rara vez se veía en su rostro normalmente austero. «Excelente. Le enviaré los detalles por correo». «Y, señorita Martínez», añadió, bajando ligeramente la voz,
Si está considerando continuar en el ámbito académico, me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de un doctorado bajo mi supervisión. Con esas palabras, se despidió y se alejó entre la multitud, dejándome inmóvil, sosteniendo mi diploma y procesando lo que acababa de ocurrir. Un doctorado, bajo la supervisión de la doctora Vega, una de las académicas más respetadas en el campo de la literatura española. Era una puerta que se abría ante mí, una posibilidad que nunca había considerado realmente, asumiendo que mi carrera académica terminaría con la licenciatura por falta de recursos y apoyo. Después de la ceremonia, los graduados nos reunimos en los jardines de la universidad para las fotografías. El sol de junio caía implacable sobre nosotros, haciendo que las togas negras se convirtieran en pequeños hornos portátiles. A pesar del calor, el ambiente era festivo. Risas, abrazos, promesas de mantenerse en contacto que probablemente se desvanecerían con el tiempo, como ocurre siempre tras el final de una etapa. Desde mi posición, podía ver a Lucía posando orgullosamente entre nuestros padres, que la flanqueaban con sonrisas idénticas de satisfacción. Mi madre había colocado un brazo sobre los hombros de mi hermana. Mi padre sostenía su diploma como si fuera un tesoro invaluable. La imagen perfecta de la familia orgullosa, el cliché de la graduación exitosa que aparece en los folletos universitarios. Yo permanecía al borde de la multitud, insegura de si debía acercarme a ellos o no. Mi diploma estaba sujeto contra mi pecho como un escudo, un recordatorio tangible de que, a pesar de todo, había conseguido llegar hasta aquí. Marta se había ofrecido a tomarme algunas fotos con su cámara antes de irse con sus padres a celebrar a un restaurante en La Latina. Para que tengas un recuerdo de este día, había dicho, entendiendo sin necesidad de explicaciones por qué no me unía a mi familia. Estaba considerando irme directamente a casa, evitando por completo la incómoda interacción familiar, cuando la doctora Vega se me acercó nuevamente. Esta vez no venía sola. La acompañaba el decano de estudiantes y una mujer que reconocí vagamente como representante de la Fundación Cervantes, una organización que financiaba investigaciones literarias. «Señorita Martínez», me saludó la doctora Vega con la misma formalidad de siempre, pero había un brillo en sus ojos que delataba cierta emoción. «Permítame presentarle a la señora Rosario Guzmán, de la Fundación Cervantes. Está muy interesada en su trabajo sobre María de Zayas». La señora Guzmán, una mujer de unos 50 años con un elegante traje sastre y un acento que delataba sus orígenes andaluces, me estrechó la mano con entusiasmo. «Doctora Vega me ha hablado maravillas de su investigación», dijo. «En la Fundación estamos apoyando un proyecto de recuperación de voces femeninas del Siglo de Oro, y su enfoque sobre cómo Zayas desafiaba las convenciones de género en sus novelas encajaría perfectamente». Me quedé momentáneamente sin palabras. La Fundación Cervantes era una de las instituciones más prestigiosas en el ámbito de las letras hispánicas. Que estuvieran interesados en mi trabajo era algo que ni siquiera me había atrevido a soñar. «Sería un honor colaborar con ustedes», logré responder finalmente, consciente de que mi voz sonaba más firme y segura de lo que me sentía. «Excelente», sonrió la señora Guzmán. «La beca incluye una estancia de investigación en la Biblioteca Nacional y la posibilidad de publicar los resultados en nuestra colección». El decano de estudiantes extendió su mano y me felicitó calurosamente. «Ha conseguido la distinción académica más alta en su promoción», dijo, elevando intencionadamente la voz lo suficiente para que varias personas a nuestro alrededor pudieran escucharlo. «Su expediente es impecable, y sus profesores no tienen más que elogios para su trabajo. Es usted un orgullo para la Complutense». Su voz resonó en el jardín, lo suficientemente alta como para que todos los presentes en un radio de varios metros pudieran escucharlo. Varias cabezas se giraron en nuestra dirección, incluidas, noté con un vuelco en el estómago, las de mis padres. Vi cómo sus expresiones pasaban de la alegría complacida que habían mostrado al fotografiar a Lucía a una confusión absoluta. Mi madre fue la primera en reaccionar, dando un paso tentativo en mi dirección, como si no estuviera segura de haber escuchado correctamente. Mi padre permaneció inmóvil un instante más, su rostro transformándose lentamente de la satisfacción al desconcierto. El decano continuó hablando, aparentemente ajeno al drama familiar que se desarrollaba, o quizás perfectamente consciente de ello. Su tesis sobre María de Zayas ha sido calificada como sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal, explicó, dirigiéndose tanto a mí como al pequeño grupo que se había formado a nuestro alrededor.
y la Fundación Cervantes ha decidido otorgarle una de sus prestigiosas becas de investigación. Es la primera vez en 5 años que un estudiante recién graduado recibe este honor. Mis padres dieron unos pasos más hacia nosotros, lo suficiente para escuchar claramente pero aún manteniendo cierta distancia, como si no supieran cómo comportarse en esta situación inesperada. Lucía los seguía, su expresión una mezcla de sorpresa y algo que podría interpretarse como orgullo. «Siempre supe que llegarías lejos», dijo la doctora Vega, colocando una mano sobre mi hombro en un gesto inusualmente afectuoso para ella. «Has trabajado más duro que cualquier estudiante que haya conocido, y todo mientras mantenías 2 empleos para pagarte los estudios. Tu dedicación ha sido ejemplar». Al escuchar esto último, vi cómo mi padre daba un pequeño traspiés, como si hubiera tropezado con algo invisible. Se agachó ligeramente, cayendo en una especie de cuclillas torpes, como si la tierra se hubiera inclinado bajo sus pies. Mi madre se llevó una mano a la boca, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera reconciliar lo que estaba escuchando con la imagen que siempre había tenido de mí. La señora Guzmán, ajena al drama familiar, continuó explicando los detalles de la beca, la cuantía, la duración, las expectativas. Sus palabras flotaban a mi alrededor sin que pudiera procesarlas completamente, mi atención dividida entre la increíble oportunidad que se me presentaba y la reacción de mis padres, que parecían haber visto un fantasma. Fue entonces cuando Marta, que había estado observando toda la escena desde un lado, se acercó con su cámara en alto. «Una foto para inmortalizar este momento», exclamó con una sonrisa que no ocultaba completamente su satisfacción al ver la incomodidad de mis padres. La nueva investigadora de la Fundación Cervantes con sus mentores. Me coloqué entre la doctora Vega y la señora Guzmán, sonriendo con una confianza que no sabía que poseía. El flash de la cámara de Marta destelló varias veces, capturando un momento que nunca habría imaginado. Yo, Sara Martínez, la hija a la que nunca consideraron especial, siendo reconocida y celebrada por mis propios méritos. Cuando las fotos terminaron y el pequeño grupo comenzó a dispersarse, mis padres finalmente se acercaron. Lucía se había quedado un poco atrás, observando la escena con una expresión indescifrable. «No sabíamos», comenzó mi madre, su voz inusualmente vacilante. «¿No nos dijiste que estabas trabajando 2 empleos para pagarme la carrera?», completé, sorprendiéndome a mí misma con la tranquilidad de mi tono. «¿O no les dije que tenía las mejores calificaciones de mi promoción? Les envié un correo con mis notas cada semestre. Les llamé cuando me dieron el premio extraordinario». Mi padre carraspeó, ajustándose la corbata en un gesto nervioso que recordaba de mi infancia, cuando algo le incomodaba profundamente. «Pensábamos que la literatura era...», comenzó, pero se detuvo, aparentemente incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «Un pasatiempo», sugerí. ¿Algo que no merecía su atención ni su apoyo? Mi madre dio un paso adelante, extendiendo una mano como para tocarme, pero dejándola caer a medio camino, insegura. «Estamos muy orgullosos», dijo finalmente, y por primera vez en mi vida, detecté algo parecido a la vergüenza en su voz. «Siempre lo hemos estado». La mentira era tan evidente que casi me hizo reír. Años de indiferencia, de comparaciones constantes, de apoyo negado, no podían borrarse con una afirmación tan evidentemente falsa. «No hace falta que digan eso», respondí, sorprendida por la calma que sentía. «Los 3 sabemos que no es cierto». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. A lo lejos, otros graduados seguían celebrando con sus familias, ajenos al pequeño drama que se desarrollaba en nuestro rincón del jardín. Fue Lucía quien rompió el silencio, acercándose finalmente y colocándose a mi lado, no junto a nuestros padres como habría sido lo habitual. «Siempre supe que eras brillante», dijo, y a diferencia de las palabras de nuestra madre, las suyas sonaban sinceras. «Debería habértelo dicho antes, debería haber dicho muchas cosas antes». La miré, sorprendida por este gesto inesperado de solidaridad. Durante años había asumido que Lucía disfrutaba de su posición privilegiada en nuestra familia, que se complacía en ser la favorita, la hija dorada. Nunca había considerado que pudiera sentirse incómoda con la dinámica, que pudiera ver la injusticia de la situación. «No era tu responsabilidad», le dije, y lo decía en serio. El problema nunca había sido Lucía, sino nuestros padres y las expectativas desiguales que habían depositado en nosotras.
Mi padre pareció recuperarse ligeramente de su sorpresa inicial. Se irguió, recuperando algo de su habitual compostura, y carraspeó nuevamente. «Deberíamos celebrar», dijo, con el tono forzadamente jovial que utilizaba en situaciones sociales incómodas. «Hemos hecho reserva en el botín para la graduación de Lucía, pero por supuesto, es para celebrar a las dos». La transparencia de su intento de rectificar años de favoritismo con una invitación a última hora a un restaurante reservado específicamente para celebrar a mi hermana era casi cómica. Vi cómo Lucía se tensaba ligeramente a mi lado, claramente incómoda con la situación. «Ya tengo planes», respondí, y no era del todo mentira. Marta me había invitado a unirme a su familia para comer, y la doctora Vega había mencionado un café más tarde para discutir los detalles del posible doctorado. «Pero gracias por la invitación». Mi madre abrió la boca como para protestar, pero algo en mi expresión debió detenerla. Por primera vez, me miraba realmente, no como la sombra de Lucía, o como una decepción constante, sino como una persona independiente, alguien que había construido una vida y logros propios sin su apoyo ni reconocimiento. «Otro día, entonces», dijo finalmente, su voz pequeña y menos segura de lo que la había escuchado nunca. Asentí, sin comprometerme realmente. Sabía que probablemente habría otras comidas familiares, otras oportunidades para que intentaran reescribir la historia de nuestra relación, para pretender que siempre habían estado orgullosos, que siempre me habían apoyado, pero también sabía que ya no necesitaba desesperadamente su aprobación, que había encontrado mi propio camino y mi propio valor sin ella. Por un momento, nadie habló. El silencio entre nosotros parecía amplificarse, contrastando con el bullicio festivo que nos rodeaba. La doctora Vega continuaba explicando los detalles del proyecto de investigación, mencionando que yo había trabajado más que cualquier estudiante que hubiera conocido en sus 30 años de carrera académica. Sentí una calidez en el pecho que ninguna aprobación de mis padres podría haberme dado jamás. Era la tranquila y segura certeza de que les había demostrado que estaban equivocados, simplemente negándome a ser aplastada por sus expectativas. «Tenemos que irnos ya», dijo la doctora Vega finalmente, consultando su reloj. «Hay una pequeña recepción para los premiados en el decanato. Por supuesto, la familia también está invitada», añadió, mirando directamente a mis padres con una expresión que no pude descifrar del todo. Mi padre se enderezó, intentando recuperar algo de su habitual compostura. Siempre había sido un hombre orgulloso, acostumbrado a ser respetado en su hospital, donde su palabra como jefe de cardiología era prácticamente ley. Verlo ahora, incómodo y desconcertado, era una imagen que nunca había imaginado. «Gracias, pero tenemos reserva en el botín», respondió, como si una comida en un restaurante famoso fuera más importante que la celebración académica de su hija. «Quizás Sara pueda reunirse con nosotros después». Antes de que pudiera responder, la doctora Vega intervino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me temo que eso no será posible. Después de la recepción, la señorita Martínez debe reunirse con el comité de la Fundación Cervantes para discutir los detalles de su beca. Probablemente acabaremos tarde». No estaba segura de si esto era cierto, o si la doctora Vega simplemente me estaba proporcionando una excusa para evitar la incómoda comida familiar. Cualquiera que fuera el caso, le agradecí silenciosamente por la intervención. «Claro, entiendo», murmuró mi padre, claramente no acostumbrado a que sus planes fueran contrariados. «Otro día, entonces». Mi madre dio un paso adelante, como si quisiera decir algo más, pero pareció pensárselo mejor y guardó silencio. Su expresión era una mezcla de emociones que nunca le había visto: confusión, arrepentimiento y quizás, por primera vez, un destello de respeto genuino. Lucía, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. «Yo también quisiera asistir a la recepción», dijo, sorprendiéndonos a todos. «Si es posible, claro. Me gustaría acompañar a mi hermana». La doctora Vega pareció momentáneamente desconcertada, pero asintió. «Por supuesto, serás bienvenida». Mis padres intercambiaron una mirada de desconcierto. La narrativa familiar que habían construido durante años, Lucía como el sol alrededor del cual todos orbitábamos, yo como la sombra perpetua, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Por primera vez, Lucía estaba eligiendo explícitamente estar a mi lado, no al suyo. Pero la reserva,
comenzó mi madre, su voz traicionando su confusión. «Pueden ir ustedes», respondió Lucía con una firmeza que rara vez mostraba frente a nuestros padres. «Sara y yo los alcanzaremos si podemos. Pero esto es importante». Vi un destello de culpa en los ojos de mi hermana, como si finalmente comprendiera el papel que había jugado, aunque fuera pasivamente, en mi marginación familiar. Este pequeño acto de rebelión, de elegirme a mí sobre las expectativas de nuestros padres, significaba más de lo que ella probablemente imaginaba. Cuando mis padres finalmente lograron ponerse de pie, sus expresiones eran una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Mi padre extendió la mano como para estrechar la mía, un gesto formal que revelaba lo poco que sabía relacionarse conmigo. «Felicidades, Sara», dijo, su voz intentando sonar natural pero traicionando su incomodidad. «No teníamos idea. Es decir, siempre supimos que eras inteligente. Pero esto... Gracias», respondí simplemente, estrechando su mano brevemente. No había rencor en mi voz, solo una tranquila certeza. Ya no necesitaba sus elogios tardíos, ni su aprobación a regañadientes. Mi madre dio un paso adelante, y por un momento pensé que intentaría abrazarme. En cambio, se limitó a asentir, como si finalmente me viera claramente por primera vez. «Estamos muy orgullosos», dijo, y aunque las palabras sonaban ensayadas, había algo en sus ojos que sugería que quizás, solo quizás, por fin lo decía en serio. Los observé mientras se alejaban a través del jardín. Dos figuras que de repente parecían más pequeñas, menos imponentes de lo que siempre las había percibido. Durante toda mi vida, su aprobación había sido el horizonte inalcanzable hacia el que navegaba constantemente. Ahora, finalmente a mi alcance, descubría que ya no la necesitaba. Lucía se quedó a mi lado, en silencio por un momento, antes de hablar. «Lo siento», dijo simplemente. «¿Por qué?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Por no haberme dado cuenta antes, por no haber dicho nada, por disfrutar de ser la favorita sin pensar en cómo te hacía sentir. La miré, realmente la miré, viendo más allá de la hermana perfecta que siempre había representado en mi mente. Vi a una mujer joven atrapada en expectativas tan rígidas como las que me habían marginado a mí, aunque de manera diferente. «No necesito tus disculpas», le dije, y era verdad. No era tu responsabilidad corregir a nuestros padres, pero podría haber dicho algo, insistió. Podría haberte defendido, y yo podría haber luchado más por mi lugar en la familia en lugar de resignarme, respondí, encogiéndome de hombros. Pero eso ya no importa. Lo que importa es lo que hacemos ahora. La doctora Vega nos llamó entonces, indicando que la recepción estaba por comenzar. Mientras caminábamos juntas hacia el edificio del decanato, sentí una extraña ligereza, como si hubiera dejado caer un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado cómo era vivir sin él. La recepción fue pequeña pero elegante, con champán y pequeños canapés servidos por camareros vestidos de blanco. Los otros premiados, estudiantes de diversas facultades con logros excepcionales, conversaban animadamente con profesores y representantes de fundaciones. Me moví entre ellos con una confianza que nunca antes había sentido, presentando a Lucía a mis profesores, explicando mi investigación a quienes mostraban interés. En un momento dado, me encontré junto a la ventana que daba al patio principal, observando a las familias que aún celebraban abajo. Vi a padres abrazando a sus hijos graduados, sacando fotos, compartiendo un momento que recordarían toda la vida. Por un instante, sentí una punzada de tristeza por lo que nunca había tenido, por la familia que nunca había sido la mía. «¿Estás bien?», preguntó Lucía, apareciendo a mi lado con 2 copas de champán. Tomé una de las copas y sonreí, no la sonrisa cautelosa que solía reservar para las interacciones familiares, sino una genuina. «Estoy mejor que bien», respondí, y era cierto. Estoy exactamente donde debo estar. Brindamos en silencio, el suave tintineo de nuestras copas sellando algo nuevo entre nosotras, algo que no necesitaba palabras para ser comprendido. Más tarde, cuando la recepción estaba terminando, la doctora Vega se acercó para presentarme a otro profesor, un hombre mayor con barba blanca y ojos amables. «Sara, este es el doctor Ernesto Cárdenas de la Universidad de Salamanca», dijo.
Está muy interesado en tu trabajo sobre las escritoras del Siglo de Oro. El profesor Cárdenas estrechó mi mano con entusiasmo. Tu tesis sobre María de Zayas es exactamente el tipo de investigación que estamos promoviendo en nuestro departamento, explicó. La doctora Vega me ha comentado que estás considerando un doctorado. Me encantaría que consideraras Salamanca como una opción. La Universidad de Salamanca, una de las más antiguas de Europa, con su biblioteca histórica y su rica tradición académica. Nunca había soñado con la posibilidad de estudiar allí, asumiendo que mis limitaciones económicas me mantendrían en Madrid, si es que conseguía continuar en el ámbito académico. Sería un honor, respondí, consciente de que se abría ante mí un camino que nunca había imaginado posible. Tenemos un programa de becas completas para estudiantes excepcionales, continuó el profesor Cárdenas. Cubriría matrícula, alojamiento y una pequeña asignación mensual. Basándome en lo que he leído de tu trabajo, creo que serías una candidata perfecta. Sentí que Lucía me apretaba ligeramente el brazo, un gesto silencioso de apoyo. Cuando la miré, vi en sus ojos un orgullo genuino, sin rastro de la envidia o resentimiento que podría haber esperado. Mi hermana es la persona más trabajadora y brillante que conozco, dijo a Cárdenas, con una convicción que me sorprendió. Cualquier universidad tendría suerte de tenerla. El profesor sonrió, claramente complacido por este apoyo familiar. Se nota que están muy unidas, comentó. Ninguna de las dos corrigió su suposición. Quizás, después de todo, no estaba tan equivocado. Tal vez este día marcaba el comienzo de una relación distinta entre nosotras, una basada en el respeto mutuo, más que en la competencia impuesta. Cuando finalmente salimos del edificio, el sol comenzaba a ponerse, bañando los antiguos edificios de la Complutense en una luz dorada. Los jardines estaban casi vacíos ya, con solo algunos rezagados recogiendo sillas y limpiando los restos de la celebración. ¿Quieres que vayamos a El Botín?, preguntó Lucía mientras caminábamos hacia la salida. Todavía podríamos alcanzar a papá y mamá para el postre. Consideré la oferta por un momento. Era una rama de olivo, una oportunidad para comenzar a reconstruir algo con nuestros padres. Pero también sabía que algunas heridas necesitaban tiempo para sanar y que algunas relaciones debían reconstruirse desde cero, no simplemente parcharse con un postre caro y conversaciones incómodas. Otro día, respondí. Hoy preferiría celebrar a mi manera. Lucía asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. ¿Y cómo es tu manera de celebrar?, preguntó con genuina curiosidad. Sonreí, pensando en las sencillas alegrías que había aprendido a valorar durante estos años de independencia forzosa. Hay una pequeña heladería en Malasaña que hace el mejor helado de turrón de Madrid, respondí, y después quizás un paseo por el Retiro, ahora que el calor ha bajado un poco. Suena perfecto, dijo Lucía, enlazando su brazo con el mío en un gesto de camaradería que nunca antes habíamos compartido. Mientras caminábamos juntas hacia la parada de metro, con nuestras togas dobladas sobre el brazo y los birretes guardados cuidadosamente en sus cajas, sentí una certeza tranquila asentarse en mi interior. No necesitaba la aprobación tardía de mis padres, ni sus disculpas a medias, ni su orgullo recién descubierto. Había construido mi propio camino, piedra a piedra, con determinación y trabajo duro, y ahora ese camino se extendía ante mí, lleno de posibilidades que había ganado por mérito propio. El sol poniente lanzaba destellos dorados sobre los edificios de Madrid mientras nos alejábamos del campus. Sujeté con fuerza mi diploma, con sus letras doradas que llevaban mi nombre, y por primera vez en mi vida sentí que estaba exactamente donde debía estar, y no les debía a ellos ni una sola explicación.